buenos días, queridos hermanos. Feliz sábado para todos. Que nuestro Dios, el Todopoderoso, se manifieste y siga presente en nuestras vidas. De verdad es un gozo nuevamente comunicarnos a través de este medio y sobre todo poder hablar de la palabra de Dios. Poder expresar a través de la Biblia el mensaje que tiene Dios para nosotros. El aliento que podemos encontrar en su palabra, la tranquilidad y la seguridad que solamente podemos obtener cuando vamos a la Biblia buscando en ella la palabra y lo que Dios tiene para nosotros. Antes de cualquier otra cosa vamos a tener una oración y luego vamos al estudio, que es el motivo por el cual trae nuestra presencia para conectarnos a través del internet. Vamos a orar, sí. Querido y buen Dios que estás en los cielos, en esta mañana de sábado, Señor, alabamos tu nombre. Alabamos tu nombre porque tú eres bueno, Señor. Alabamos tu nombre porque tu misericordia se ha renovado en este día, porque tu bondad también la has expresado, nos ha dado la vida, y hoy nuestra vida es para adorarte, para reconocerte. Queremos, Señor, que tú bendigas a cada hogar, cada familia, cada hijo, cada esposa, cada esposo, Señor, para que tu presencia siga alentando sus vidas, sus hogares, de tal manera que podamos seguir viendo al único poderoso Dios que está al frente de nuestras vidas, quien quiere dirigirlas y quien está dispuesto a hacer todo por sus hijos. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de comunicarnos con el cielo. Te lo agradezco en Jesús. Amén. Bueno, como les decía, es un privilegio nuevamente poder llegar desde acá, desde este lugar. Gracias a Dios le damos por esta hermosa mañana de sábado. Un sol resplandeciente, la temperatura está agradable y de verdad el Señor nos ha regalado este hermoso día para que lo disfrutemos, para que tú lo disfrutes al lado de tu familia, de tus seres queridos, de tus hijos, y de que podamos sacarle el máximo provecho a este día. Quiero también darle gracias a Dios porque Dios se ha manifestado de muchas maneras en muchas familias, en muchas personas que han estado enfermos, y esperamos que el Señor siga obrando con poder para restablecer la salud. Hay otros que están enfermitos, que pedimos al Señor que por favor se manifieste, que su brazo poderoso que sana, así como se manifestó en tiempo antiguo, también se manifieste en nuestras vidas, en tu vida, en este presente. Bueno, mis hermanos, gracias al Señor que hoy podemos estudiar, podemos abrir su palabra y escuchar de parte de Él lo que Él tiene para nosotros. El título que he designado para esta meditación esta hora es la siguiente: que nada, que nadie te impide o te impida ver a Jesús. Que nada, ningún obstáculo, ninguna persona, ni ninguna situación te impida ver a Cristo Jesús. Quiero de referencia para que nosotros vayamos al estudio de esta mañana, y es el libro de Marcos. El libro de Marcos, capítulo 2. El libro de Marcos es uno de los libros de la Biblia que me gusta mucho por la manera como el escritor resalta los hechos de Cristo, y nosotros vemos allí de una manera activa la labor de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos allí siempre haciendo algo, trabajando duro, caminando, predicando, sanando, curando. Lo vemos así, de esa manera activa nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que es la manera que siempre nos agrada ver el trabajo que nosotros podemos prestar para nuestro Dios. Y cuando vamos al capítulo 2 del libro de Marcos, comienza el versículo 1. Este relato es bien conocido por nosotros, pero yo creo que vamos a sacarle bastante provecho a lo que vamos a estudiar en esta mañana. El capítulo 2, el versículo 1 de allí del libro de Marcos dice lo siguiente: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Como hemos estado estudiando durante toda esta semana, y gracias a Dios por ello, de cómo interpretar la Biblia, hay que nosotros tener en cuenta muchos detalles, muchas cosas importantes para poder entender y por qué se mencionan en la Biblia. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero llama la atención de por qué dice que Jesús volvió a entrar otra vez en Capernaum. ¿Qué era Capernaum? ¿Dónde está ubicado Capernaum? ¿Por qué se menciona Capernaum? Bueno, quiero decirles lo siguiente. Según la historia bíblica, durante los intervalos que transcurría de un viaje misionero de Cristo a otro lugar, Jesús quedaba allí en ese lugar, Capernaum. Capernaum estaba ubicada allí junto al mar de Galilea,
y también a la llanura de Genezaret. Es tanto así que Jesús la visitaba tanto que llegó a ser conocida como su ciudad, la ciudad de Jesús. Y era por eso, porque frecuentemente el Señor Jesús estaba allí. Otro punto importante que tú y yo tenemos que reconocer de por qué se menciona Capernaum, es porque Capernaum se presentaba para ser un centro de la obra del Salvador. Allí, en ese lugar Capernaum, nosotros encontramos el camino que va desde Damasco hasta Jerusalén y el otro camino que iba desde Egipto hasta entonces el mar Mediterráneo. Por lo tanto, quiere decir que era un puerto. Como era un puerto, es muy común que muchas personas que venían navegando de muchos lugares llegaran allí para descansar. Allí nosotros podíamos encontrar a personas muy encumbradas, personas de mucho dinero, personas también humildes y personas pobres. Estas personas, claro, cuando se regresaban a sus diferentes lugares, podían hablarles de la experiencia que habían tenido el contacto con el Señor Jesús, y tanto los ricos como las personas encumbradas, como los pobres y los humildes, podían llevar las buenas nuevas que transmitía el Salvador a sus hogares. Bueno, teniendo esto en cuenta, por eso es que se menciona que Jesús volvió allí a Capernaum. ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué el Señor fue hasta allí, hasta ese lugar nuevamente? Hay algunas cosas que nosotros vamos a conocer en este relato que nos van a ayudar a nosotros a tener una perspectiva correcta y de lo que nosotros, tú y yo, podemos hacer en cualquier circunstancia. Por ejemplo, lanzo la pregunta: ¿qué estarías dispuesto a hacer tú si sabes que hay un lugar especial donde hay solución para tu problema? Y es conocido que muchas personas, cuando tienen un problema, y sobre todo cuando es un problema de salud, hacen lo que sea, lo que esté a su disposición y lo que no esté. Hasta gastan cantidades que usted ni se imagina de dinero con tal de ir a ese lugar para buscar lo que necesitaban o lo que necesitan. Así hemos escuchado de experiencias de muchas personas que van de un lugar a otro buscando la manera cómo recuperar lo que se ha perdido, en este caso la salud. Es más, invierten grandes cantidades de suma de dinero para poder llegar al lugar donde está la solución a su problema. Es bueno también que nosotros resaltemos lo siguiente: cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio en esta tierra, muchas personas no le conocían. O sea, él podía ir de un lugar a otro tranquilamente, no se agolpaban esas multitudes que después nosotros encontramos, ya vamos a ver el motivo por el cual, y se desplazaba rápidamente por uno y por otro lugar. Pero resulta que la fama de Jesús comenzó a expandirse por todas partes, comenzó a conocerse el trabajo de aquel hombre que venía de Nazaret, el hijo del carpintero, el hijo de José, Jesús de Nazaret. Y bueno, cuando su fama comenzó a expandirse por muchos lugares, ¿cuál era la noticia que se escuchaba por todas partes? Bueno, hemos encontrado a un hombre importante, poderoso en palabra, un hombre que habla no como los escribas y los fariseos, habla con poder. La misma gente lo reconocía, que Jesús hablaba con poder. Cuando él se paraba frente al público, la gente era atraída por la manera como hablaba, porque no hablaba como los demás hablaban. Es por ello que la fama de Jesús fue creciendo a tal punto que ya para desplazarse de un lugar a otro era bastante complicado, por el hecho de que todo el mundo quería encontrarse con él. Todo el mundo hacía lo que fuese, agotaba todos los esfuerzos porque quería encontrarse con Jesús. Ese era el motivo. Yo quiero encontrarme con Jesús. Yo quiero saber si es verdad lo que se dice de él. Yo quiero constatar por mi propia experiencia que realmente Jesús es la referencia que tengo de él. Es cierto. Y sobre todo las personas que estaban enfermas, bueno, acudían de muchos lugares, hacían una y otra cosa para poder llegar hasta donde estaba Jesús. Por eso es que cuando tú, querido hermano, y yo vamos a la Biblia, tenemos que enterarnos de muchas cosas. Eso es lo que hemos estado estudiando durante toda esta semana. Sobre todo, este versículo 2 nos va a decir y nos va a dar la respuesta y también a constatar de lo que yo le estoy explicando en este momento. Y dice el versículo 2: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían aún a la puerta, y Jesús le predicaba la palabra. ¿Se dan cuenta?
Claro, dice la escritura que cuando Jesús llega a Capernaum, comenzaron todos entonces a correr la voz. Jesús está en la casa, Jesús está en aquella casa, y todo el mundo comenzó a acudir. Iban de todas partes, ¿ok? Y dice la Biblia que fueron tantas las personas que acudieron a aquella casa, que dice la Biblia que se juntaron muchos, que los que querían llegar hasta donde estaba Jesús, le era bastante difícil, porque la entrada estaba abarrotada también de muchas personas. Bueno, como les decía al principio, habían personas que habían escuchado hablar de Jesús. Personas que pudiéramos decir que estaban desesperadas también, porque habían hecho cualquier esfuerzo para su sanidad y resulta que no habían encontrado respuesta en ninguna parte. Iban buscando seguramente porque habían escuchado, mira, allá está aquella persona, aquel médico, allá está aquel sanador, e iban por aquí, iban por allá, pero no habían logrado nada. Y hay muchas personas que estaban desesperadas. Ahora, cuando se dice esto en este versículo 2, que Jesús predicaba la palabra y que esa casa estaba llena de muchas personas, o sea, acudieron porque querían encontrarse con Jesús, dice en el versículo 3 lo siguiente. Y tenemos que imaginarnos qué pudo haber pasado, cómo ellos tomaron esa noticia y por qué se arriesgaron y por qué hicieron lo que hicieron. Vamos a leerlo. Dice aquí la palabra de Dios, el versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Qué interesante. Un hombre paralítico que era cargado por 4. Ahora, yo me imagino también la manera como ellos trataron de animar a su amigo el paralítico para que pudieran llegar hasta donde estaba Jesús. Pero la escritura dice que vinieron a él uno, que cargando a un enfermo, eran 4 amigos cargándolo a él y los trajeron a Jesús. Pero antes de eso no se menciona nada. Pero vamos a imaginarnos lo que pudo haber pasado para que ellos llegaran también allí a Capernaum, a esa casa donde Jesús estaba predicando y donde también habían llevado a muchos enfermos para que Jesús dijera la palabra o también les pusiera sus manos para que recobraran la salud. Bueno, como les mencionaba, Jesús, su fama se había divulgado por muchas partes. Este paralítico también de pronto había acudido por aquí, había ido por allá, había ido por todos lados y no había encontrado respuesta a la solución a su problema. Seguía paralítico. Pero gracias a Dios que tenía 4 amigos que también tenían fe, 4 amigos que eran positivos, 4 amigos que sabían ver las cosas como se tenían que ver. Tenían en su mente también esperanza en lo que se había hablado de Jesús, de que estaba allí en Capernaum. Bueno, me imagino que ellos dijeron, querido amigo, tenemos una alternativa, tenemos también una lucecita. Jesús de Nazaret, ese que hemos escuchado que tiene poder, está aquí en Capernaum. ¿Por qué no vamos para allá y te colocamos en las manos del Señor para que Él te sane? Bueno, se animaron. La Biblia tampoco dice cuánto tiempo caminaron el trayecto, cuántas millas tenían que recorrer para llegar hasta donde estaba Jesús. Pero la Biblia dice que ellos fueron, se arriesgaron. Y esto tienes que tomarlo tú y yo en cuenta. Muchas veces, mis queridos hermanos, tenemos que arriesgarnos. Tenemos que hacer algo. Tenemos que, aunque nunca lo hayamos dado ni hayamos imaginado cosas, tenemos que hacerlo. Porque si hay una lucecita, si se vislumbra una alternativa para recobrar lo que yo necesito, yo tengo que hacer lo que sea. Pero la Biblia dice que estos hombres se propusieron llevar a su amigo y llevarlo a donde estaba Jesús. Y miren, cuando ellos comenzaron el camino, como les mencionaba, ellos no pensaron en la distancia, sino vamos a llegar porque tenemos que llegar. Y después de haber recorrido la distancia, de haber cargado a su amigo allí bueno, había calor, había lo que fuera, sudaron bastante, pero llevaron a su amigo, porque la Biblia dice que cuando llegaron allá pasó algo. Y esto tienes que tomarlo en cuenta tú y yo también, porque dice el versículo 4 que no podían entrar porque había muchas personas. Dicen
Y como no podían acercarse a él por causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho donde se encontraba el paralítico. Bueno, tremenda sorpresa. Y fue la siguiente, que cuando ellos llegan a ese lugar, había mucha gente, imposible llegar hasta donde estaba Jesús. Si nos ocurriera a nosotros, ¿de qué manera actuaríamos? ¿De qué manera actuarías tú? ¿De qué manera actuaría yo? Bueno, por ejemplo, muchos de pronto pudieran haber dicho, oye, querido amigo, mira, tú sabes que teníamos las mejores intenciones, queríamos que tú también te pudieras encontrar con el Señor, pero mira lo que se nos está presentando acá. Un grave problema. No podemos entrar, hay mucha gente, imposible. No podemos llegar hasta donde estaba Jesús. O sea, que tu sueño y lo que nosotros pensábamos que podíamos ayudarte, no lo vamos a poder hacer. No, ellos no pensaron así. Nosotros no podemos pensar así. Nosotros tenemos que aprender a ver las cosas como el Señor quiere que se vea. Que hay posibilidad si nosotros arriesgamos. Y dice que ellos se arriesgaron. Ellos hicieron algo que de pronto para ti y para mí en este momento no nos asombre, pero sí tiene que asombrarnos porque realmente fue algo fuera de lo común lo que ellos hicieron. ¿Y saben lo que hicieron? Ellos dijeron, amigo, vinimos aquí, estamos acá, estamos cerca, no te vamos a dejar solo. Tenemos que hacer algo. Tenemos que esforzarnos por llegar hasta donde está Jesús. Y saben, se les ocurrió, mira, vamos a comenzar a poner por acá estos cajones y vamos a poner otro y otro y nos vamos a subir al techo. Y cuando estemos al techo, bueno, nosotros nos vamos a encargar de abrir una abertura, de abrir un hueco. Pero lo importante es, querido amigo, que tú te encuentres con Jesús. Y así lo hicieron. Así lo hicieron porque dice la Escritura que como no podían entrar, subieron al techo, luego subieron a su amigo y allí delante de todos comenzó lo que nunca antes ellos habían visto, y es que abrieron el hueco. Imagínense ustedes la sorpresa que los que estaban adentro de la casa estaban ahora viendo. Vieron el primer martillazo allí sobre el techo. Vieron caer entonces los pedazos de allí de cemento o de tejas, lo que fuera. Pero empezaron a sentir que estaba cayendo algo de arriba. Imagínense ustedes al dueño de la casa, asombrado. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Esta gente como que se volvió loca. ¿Qué les pasa? Pero dice la Escritura que ellos lo que querían era que él se encontrara con Jesús. Abrieron la abertura. Imagínense ustedes a Jesús también asombrado de lo que estaba viendo allí, lo que estaba frente a él, de lo que estaban haciendo estos hombres. Y la sorpresa fue mucho mayor porque no solamente la abertura, sino que de pronto comenzaron a ver que del techo venía bajando una camilla. La camilla estaba sujetada por las 4 puntas y allí estaban los 4 amigos de él bajando, uno por cada lado de la camilla, bajando a aquel hombre. Imagínense ustedes la cara de asombro de todos los que estaban allí en la casa. Pero mis queridos, dice la Biblia que el Señor, en presencia de todos los que estaban allí, entonces sale el versículo 5 y relata lo siguiente. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué tremendo! Se había logrado lo que habían estado planificando y soñando. Ahora Jesús, al ver al hombre allí, frente a frente, tremenda sorpresa para él, en presencia de Jesús de Nazaret, el que le habían estado hablando de él. Ahora Jesús viene y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. La pregunta que pudiéramos hacernos en esta mañana es la siguiente. Bueno, pero ¿qué fue lo que vino a buscar el paralítico allí frente a Jesús? No era la sanidad. ¿Por qué ahora Jesús viene y les dice, en vez de decirle, hijo,
párate porque ya eres curado. Ahora le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, hay que analizar los pensamientos que tenía la gente también en aquel tiempo, y era lo siguiente. Ellos pensaban que la enfermedad era por motivo de que algo malo hubiese hecho tanto la persona que estaba en la condición o su padre. Y claro, esto torturaba la mente de aquel hombre o de las personas enfermas, igualmente de nosotros. Hay muchas veces que también nosotros pensamos, si nos hemos portado mal, no hemos hecho las cosas correctamente, también eso llega a nuestra mente y también nos tortura, nos hace indignos estar ante la presencia de Dios. Y eso lo conocía el Señor, que sabía que todas esas cosas jugaban un papel importante en la vida de aquel hombre, y que lo primero que necesitaba saber y entender era que sus pecados, su vida estaba tranquila porque había sido perdonada por el único que podía perdonar, que era Cristo Jesús. Y bueno, como nunca falta, también allí dice la Escritura que estaban allí sentados algunos de los escribas, estaban los fariseos también, que cavilaban en sus corazones porque pensaban y decían, bueno, pero ¿por qué este hombre habla así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Que allá está en el versículo 7. Y bueno, como el Señor Jesús, que lo sabe todo, que es nuestro Dios, y sabía que sus corazones cavilaban dentro de sí, les dijo a ellos, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces viene y relata lo que está en el versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, hijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Mis queridos, es una historia que tú y yo hemos escuchado muchas veces, pero de pronto no hemos captado el mensaje y el desafío que nos trae esta historia en este día. Saben, mis queridos, nosotros, si tú y yo nos encontramos con un obstáculo, nos encontramos, como dice allí la Escritura, multitudes que nos impiden ver a Cristo, entonces tenemos que hacer algo. Igualmente como hicieron ellos, nosotros tenemos que agarrar entonces la mandarria, tenemos que agarrar el mazo, y entonces tenemos que darle el golpe al techo, tenemos que romperlo. Es más, ahí en la Biblia dice que había muchas personas que no podían entrar por causa de la multitud. Bueno, entonces agarra el mazo y pónselo encima de la cabeza. Pero no literalmente te estoy hablando, mi querido hermano. Te estoy diciendo que si hay alguien que te está impidiendo ver a Cristo Jesús, te está impidiendo llegar a donde tú tienes que llegar, que es aquel que te ayuda a tener fe, y aquel en quien la fe nuestra, tuya y mía, se consuma, entonces nosotros tenemos que arriesgar todo y no permitir que nadie impida llegar hasta donde está Cristo Jesús. Mi hermano, nada ni nadie te puede impedir a donde está Cristo. Si son muchas personas que te ponen de pronto o te cuestionan muchas cosas acerca de Jesús, tú tienes que agarrar el mazo y romper el techo. Romper el techo me refiero a las circunstancias que te pueden envolver, que te impiden llegar hasta el fin que tú quieres y encontrarte con Jesús. Aquellos hombres arriesgaron todo, aquellos hombres hicieron todo, nadie los detuvo. A ti ni a mí nadie nos tiene que detener. Yo tengo que llegar hasta donde está Jesús. Y quiero decirte que puede ser no gente de afuera, puede ser gente de la misma iglesia que me impida ver el rostro de Cristo, me impida llegar hasta donde está Jesús. Por lo tanto, tú y yo tenemos que tomar la decisión de que nada, ninguna circunstancia me pueda impedir hasta donde está Cristo Jesús. Hablando ahorita en estos momentos que está, bueno, por todas partes enfermo el coronavirus haciendo sus estragos. Y bueno, pareciera que la circunstancia, la enfermedad, el problema que se escucha por algún lugar y el otro lado, te distorsiona tu vista, no te permite ver claramente, y hasta de pronto pudiera ocurrir de que has cuestionado a nuestro Dios. Pero quiero decirte que allí tú tienes que agarrar el mazo de la fe y entonces dar el golpe certero y decirle, Señor, ayúdame a llegar y a esforzarme y a hacer lo que aquellos hicieron, de que yo también pueda hacerlo, yo me pueda conseguir contigo, bendito Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana.
el Señor que nada ni nadie te impida ver a Cristo Jesús. Por favor, pídele al Señor que se encargue de tu vida, que Él venga a tu vida y que entonces si tú necesitas sentir paz en tu corazón porque de pronto piensas que eres pecador y que el Señor no te puede ver, pídele perdón al Señor, pero nada ni nadie te impida ver a Cristo Jesús. Es necesario que tú te esfuerces, es necesario que hagas lo que sea, pero el objetivo final es encontrarnos con Cristo Jesús. Él es el único que tiene el remedio en sus manos. Es el único que te puede dar la sanidad que tú necesitas. Necesitamos sanidad espiritual y sanidad física. El Señor quiere darte lo mejor. El Señor está dispuesto y ha estado dispuesto a hacerlo. El Señor te ama sobre todas las cosas. El Señor te conoce. El Señor sabe lo que tú necesitas, lo que yo necesito. Lo importante es que aprendamos a ser fiel al Señor, a respetar sus mandamientos, a hacer lo que sea. Pero lo importante es llegar hasta donde está Jesús. Cuando tú hagas tu esfuerzo, cuando tú decidas ir a Jesús, nada ni nadie, ni ninguna circunstancia, ni ningún coronavirus te va a impedir ver a Jesús. Porque allí está Jesús. Y donde hay Jesús hay paz. Y donde hay Jesús hay tranquilidad. Y donde está Jesús, las cosas vuelven a ser nuevas. Hermano, yo te hago una invitación y un llamado en esta mañana. Y es que hagamos lo que nunca hemos hecho. Y que decidamos tomar toda la decisión, pero correr a los brazos de Jesús y decirle: Señor, aquí estoy. He recorrido muchas millas. Sí, de pronto me alejé, Señor, pero reconozco que necesito estar contigo. Señor, me quiero aferrar ahora al mazo de la fe. Ese mazo de la fe que me va a ayudar a dar el golpe certero al techo que yo tenga que dar, a cualquier circunstancia, a cualquiera que no me permita ver a Cristo Jesús. Pero yo me quiero encontrar contigo, Señor. Y yo espero que ese deseo esté en tu corazón. Y esta mañana hermosa de sábado, también decidamos, Señor, que nada me impida llegar a ver tu rostro. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Que la presencia de nuestro Dios poderoso se manifieste en ti. Y que hoy pueda ser la historia de un nuevo comienzo para la honra y gloria de Dios. Vamos a orar. Querido Dios, en esta mañana nuevamente agradecidos porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque en tu palabra hay poder. Gracias, Señor, porque tu palabra nos santifica, porque tu palabra nos anima a seguir adelante. Y a través de estos relatos, Señor, también nos ayuda a ver nuestra vida de una manera diferente y saber que vamos a tener momentos difíciles. Se van a presentar obstáculos, Señor. Pero por favor, ayúdanos a tener fe en ti. Que nuestra confianza esté puesta en el Dios poderoso, el Dios que no tiene límite y el Dios que nos quiere dar la salud espiritual y física. Por favor, Señor, aquí está tu pueblo. Tómalos. Llénalos, Señor, de esperanza, de tranquilidad y seguridad. Y que sepan, Señor, sepan que tú no estás solo, que tú estás vivo y que tú estás, Señor, para estar con nosotros siempre a nuestro lado, dándonos la tranquilidad y la seguridad de que estamos contigo y contigo seremos más que vencedores. Que tu paz llene nuestra vida durante todo este día. Te lo suplico y lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios te bendiga. Feliz sábado. Abrazos para todos. Que la paz del cielo pueda estar con nosotros.